Vamos a conversar sobre esto con Aldo Mascareño. Aldo Mascareño, que estuvo con nosotros hace unas pocas semanas atrás. Aldo es investigador senior del Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Aldo, acaban de lanzar a 5 años del estallido el fin del malestar, riesgo y peligro en Chile. Ahí hay varios supuestos metidos, ¿verdad?, en el título de este trabajo en el que ustedes hacen una recopilación de la mucha data que hay disponible respecto del estallido social. Hablamos hace algunas semanas atrás respecto del malestar y de la cosa cultural que está asociada a ese malestar, pero yo te quiero llevar a la frecuencia con la que vamos hablando del estallido en el tiempo y cómo finalmente ese estallido, estamos a 5 años de recordarlo, como yo decía, nos ha marcado de la manera en que nos ha marcado y sigue haciéndolo. El viernes pasado conocimos la absolución de un ex carabinero producto del caso Pío Nono que se transformó en una suerte de ícono del estallido. Y de vuelta, ¿verdad? Lo tuvimos. Tenemos el ícono del estallido cuando hablamos de las alzas de tarifa. Tenemos el ícono del estallido cuando hablamos de, no sé, incluso hasta de los peces sintientes, ¿verdad? O de las pensiones. Siempre se nos cruza el estallido. ¿Por qué? Es cierto, una imagen que aparece constantemente. Eso significa que es un símbolo ya generalizado de un cambio de época, uno pudiese decir, ¿no? De un cambio de época que marca, como lo señalamos nosotros en nuestra primera investigación, en nuestra primera aproximación hacia este tema, que señala el cambio de una sensación de malestar que efectivamente existía, ¿no? Desde los años 90 hasta el estallido, digamos así, pero que desde el estallido hasta hoy ya no puede seguir llamándose malestar, ¿no? Porque malestar es una sensación indefinida, ¿no? Que anuncia de alguna manera la presencia de ciertos vacíos, de ciertas cosas que uno siente, de ciertos problemas, de ciertas exclusiones. Porque cotidianamente uno ocupa el concepto de malestar, lo ocupa cuando siente algo que no está Claro. muy bien, pero no sabe definirlo. Un malestar a la guata, digamos, pero no sé qué. Por ejemplo, claro, eso es justamente. Pero ya cuando te da la peritonitis, eso ya es daño, ¿no? Ajá, o sea, ya hay obvio. que cirugía inmediatamente. Entonces yo creo que el estallido significó el fin del malestar en ese sentido, ¿no? Y la expresión de que estamos frente a una sociedad que tiene múltiples riesgos y múltiples peligros y que está constantemente expuesta a daños muchos de los cuales son efectivamente irreparables, ¿no? Como los daños que provoca la delincuencia, como los daños que provoca la violencia, y daños a la vida, ¿no? No solamente a la inclusión social, que ya es algo tremendamente importante, pero también hoy estamos enfrentados a esos daños a la vida, el riesgo y el peligro de la vida. Entonces, ya, déjame hacerte una pausa ahí. Veamos si es posible enumerar o describir esos riesgos y esos peligros. Sí, mira, la diferencia entre riesgos y peligros, los riesgos y peligros es una distinción sociológica que es muy interesante y es muy vivencial, es muy experiencial. Porque los riesgos uno siempre está incluido en las decisiones, ¿no? O sea, las decisiones son siempre riesgosas, ¿no? Pero las decisiones en nuestra vida social están siempre dirigidas hacia instituciones sociales, ¿no? Yo elijo un colegio o elijo otro, ¿no? Pero algunas veces no tengo la posibilidad de elegir colegio, entonces tengo que ir únicamente a uno que me es posible acceder. O lo mismo con las instituciones de salud, con las pensiones, por ejemplo, ¿no? Con las pensiones, solamente un grupo muy restringido de la población chilena tiene capacidad de ahorro más allá de las pensiones, ¿no? Y las pensiones, por tanto, todas esas instituciones sociales, la salud, las pensiones, la educación, se están constituyendo en riesgos donde las decisiones se toman en otros espacios y donde nuestra capacidad de influir en ella es muy mínima. Entonces, por ejemplo, en salud, fíjate tú lo que ha pasado en el último tiempo. O sea, la pandemia, ¿no? Significó un riesgo, un peligro en algún sentido natural también, ¿no? Que pudimos controlar bien, ¿no? Que se pudo controlar de alguna manera. Sin embargo, así hay más de 50.000 muertes por el virus COVID. Después, la crisis de la ISAPRE. En pensiones, ¿no? Aún no hay acuerdo en pensiones. Durante la pandemia también, todos los retiros que significaron una inflación muy grande, que significaron desempleo, que significaron
¿no? Que toda nuestra capacidad de ahorro, de pago, de, 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 de capacidad de inclusión económica, por la inflación se redujeran mínimamente, el crecimiento bajado. En educación, las crecientes deudas que se han acumulado desde los años 2090 en adelante, ¿no? Están también generando daños en las formas en que cada una de las nuevas generaciones tiene que entrar a ese mundo social y laboral. Y la delincuencia y la corrupción, ¿no? Esos ya son efectivamente, muy concretamente, peligros, ¿no? Son peligros, porque nosotros no estamos incluidos en la decisión de los corruptos ni en la decisión de aquellos que cometen actos de delincuencia. Entonces ahí estamos frente a peligros que nosotros no podemos manejar y que esperamos que las instituciones sociales manejen, pero día a día observamos casos de delincuencia, día a día dramáticos, día a día observamos casos de corrupción también, que limitan además nuestros peligros de inclusión, que se constituyen en formas de limitación de nuestras inclusiones, porque limitan nuestra capacidad de trabajo, limitan nuestra capacidad de mérito, ¿no? O sea, trabajamos para tener una capacidad de inclusión, pero la corrupción elimina todos esos méritos. Entonces, hay una serie de elementos que están constituyendo esos riesgos y peligros y que finalmente se constituyen en daños cotidianos para cada uno. Ajá. Ahora, tú haces una descripción, tenemos llamémosle descontento, ¿verdad? Que fue, que tuvo distintos hitos en el tiempo y probablemente el clímax o la culminación de esto está en el año 2019. Tuvimos la Revolución Pingüina del 2006, las protestas estudiantiles del 2011, el estallido social en el 2019. El malestar finalmente se expresa y se convierte en estos riesgos y en estos peligros. Pero hemos tenido una clase política que yo todavía tengo dudas de si efectivamente todavía ha logrado a estas alturas del campeonato entender realmente el alcance y la evolución de ese malestar y la evidencia de esos riesgos y peligros que tú tan claramente detallas en el fondo, ¿verdad? Porque están ahí, y convivimos con ellos día a día. Ajá. ¿Cuánto ha perjudicado también el tratamiento de este malestar, si lo pusiéramos como el dolor de guata finalmente, ¿verdad? Sí. El tratamiento de este malestar, esa falta de comprensión de parte importante del mundo político. Bueno, la política que debiese ser el primer espacio donde se procesaran reflexivamente todos estos riesgos y peligros, ¿no? Se transforma también en parte del problema. Uh-huh. Mucho de lo que ha acontecido durante los últimos años, y incluso después del estallido en adelante, ¿no? Y se ha aumentado eso, y eso es una tesis que todavía hay que profundizar, pero lo que ha acontecido, y creo que los dos procesos constitucionales fueron un ejemplo muy claro de eso, es que hay una transformación desde el texto a la praxis política, desde el dogma a la praxis política directa, ¿no? Es decir, yo he leído esto, estoy convencido de esto, con mi grupo político me convenzo de esto, es una actitud muy identitaria esa que se produjo en la primera convención y que también se produjo en la segunda, especialmente en los sectores más del Partido Republicano, donde ese dogma se quiere transformar inmediatamente en praxis política. Y cuando eso acontece, cuando se intenta transformar el dogma en praxis política de manera inmediata, se elimina inmediatamente, se desvalora inmediatamente la praxis política, porque la praxis política es justamente ajustar, ¿no? Consiste en ajustar, ¿no? Las expectativas ideológicas, los programas políticos, en términos de lo que es realmente posible en algún momento, y en términos de consensos con otros y acuerdos con otras fuerzas políticas que piensan distinto. Eso es lo que no ha hecho, ¿no? El sistema político, y en ese sentido se transforma en parte del problema, ¿no? Y en parte de el propio sistema político, ¿no? Nos traduce a nosotros, nos entrega a nosotros riesgos que nosotros como individuos se nos hace imposible manejar. Por eso la desconfianza, además, ¿no? Con el sistema político. Si uno ve la confianza con el sistema político en los últimos años, los últimos 30 años, los últimos 20 años en realidad, ella ha bajado a niveles del 5%, del 4% con el Congreso, o sea, todos los niveles más bajos en la historia. Y ojo que eso también ha acontecido con los tribunales que tienen la misión de restablecer nuestras expectativas de justicia cuando esas expectativas de justicia, cuando las normas han sido quebrantadas. El sistema de justicia tiene la misión de restablecer esas expectativas. Y también la confianza de ellos se ha reducido grandemente. Entonces,
no tenemos confianza en la política, no tenemos confianza en la justicia, ¿qué alternativa queda? ¿No? Uno puede pensar, probablemente quedan las organizaciones comunitarias, aquello, el barrio, ¿no? La municipalidad, pero cuando uno ve también las cifras de confianza en esos espacios, tampoco es que tienen una confianza algo más alta que la confianza en el sistema político, que en los grandes sistemas sociales como la política o la justicia, pero tampoco es una confianza que uno pudiese decir, bueno, la misión de procesar los riesgos, peligros y daños a los cuales estamos enfrentados hoy se está desplazando a esas organizaciones sociales intermedias, tampoco acontece así. ¿No? Entonces la situación es bien dramática. Por eso una de las cuestiones fundamentales que se puede, que estuvo cerca de hacerse, ¿no? En el segundo, que se diseñó al menos en el segundo proceso constitucional, es una reforma bien sustantiva del sistema político, ¿no? Con estas cuestiones de la fragmentación y todo eso que estaba ahí, si estaba, estaba diseñada, ¿no? Y probablemente eso es seguramente el primer paso para salir de este problema tan complejo en el cual estamos involucrados y frente al cual cada uno de los individuos, los ciudadanos, tenemos poco que hacer. Ahora, pasar el día, ¿no? ¿Tiene algo de razón, Aldo Mascareño, ese temor constante, latente, que pareciera estar también detrás de las decisiones que van tomando las autoridades, de que en cualquier momento se viene un estallido de vuelta? No, yo creo que no. Yo creo que lo que sí hay es un trabajo constante de cada una de las personas, de cada una de las organizaciones, de cada una de las familias, ¿no? Procesando ese riesgo y peligro, tratando de vivir día a día, ¿no? Intentando manejar cada día, paso a paso, simplemente aquellos elementos de los cuales, haciendo malabarismo, pudiésemos decir así, ¿no? Yo creo que no hay, o sea, me parece que procesos como los del estallido son crisis que se producen periódicamente, pero cada tiempos largos, ¿no? O sea, el estallido del 2018 tuvo 20 años de incubación, o 15 años de incubación, si es que uno considera las primeras protestas que se produjeron en la primera década del 2000, pero por tanto, formas tan explosivas, ¿no? Requieren un proceso de acumulación largo. ¿No? Y requieren como de límites, ¿no? Que justamente hagan esta presión y en algún momento eso estallan. Eso es como bien típico de procesos de sistemas complejos, ¿no? Como también con los terremotos, ¿no? Sí, claro. Déjame llevarte una cuestión bien concreta para entender cómo miras tú también el comportamiento de la ciudadanía, de la opinión pública frente a hechos que hace 5 años atrás significaron la guinda de la torta para el estallido, finalmente, como el alza de las tarifas del transporte público. Hoy día estamos enfrentando 2 procesos de alza de descongelamiento de tarifa, el de la electricidad y de vuelta también el del transporte público, que ya subió una vez. Ojo, la gente como que... y esas son las particularidades de todo este proceso. Ya tuvimos un incremento del transporte público y ahora se anunció otro. El problema es que se anunció muy pegado al de las tarifas eléctricas. Y eso no se traduce en un estallido social. ¿Por qué? No se traduce porque yo creo que mira, lo que tiene que acontecer en estos casos es que, por ejemplo, con el caso del transporte público, entiendo que la tarifa no fue toda la que había propuesto el comité técnico. No, fue la mitad y excluyendo a estudiantes y a tercera edad. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate, de alguna manera hay una cierta visión, ¿no? De alguna manera hay un cierto temor, porque justamente como lo conversábamos al inicio, el estallido se ha transformado en un símbolo que puede aparecer en distintos espacios, ¿no? Entonces está dando vuelta ahí, está dando vuelta como una imagen que eventualmente podría acontecer de nuevo, ¿no? Lo mismo con las tarifas, pero las tarifas también hay un proceso ahí, ha existido con las tarifas eléctricas un proceso de mayores subsidios, ¿no? Que se está hablando, o sea, hay una cierta, en ese límite, en ese margen, puede haber una cierta reacción del sistema político, del gobierno en este caso, o del sistema político en general, para justamente como moderar las presiones que se están produciendo. Y un grado de tolerancia por parte de la ciudadanía mayor de que probablemente el mundo político cree también, ¿o no?
Yo creo que más que un grado de tolerancia, De yo creo que, comprensión, de no sé cuál es la palabra correcta. sí, no, está bien, está bien. Mm. Yo creo que más que eso, ¿no? Más que tener una cierta tolerancia y seguir esperando, es un cierto hastío, ¿no? Con que algo como lo que aconteció en el 2019 pueda acontecer de nuevo, Mm. ¿no? Yo creo que a todos esa imagen del estallido, que tuvo estas explosiones de violencia delictual en muchos espacios, pero que también fue una expresión en varios casos genuina de demandas sociales, de procesos sociales que se incubaron por mucho tiempo. Yo creo que esa situación, esa incertidumbre de ese momento, esa sensación de no saber cómo va a concluir esto, de que hubiese sido posible que los militares hubiesen salido a la calle, de que hoy tuviésemos un estado de excepción permanente en toda la ciudad de Santiago. Yo creo que o en todo Chile, ese tipo de cuestiones son las que limitan a la población. O sea, más que una tolerancia hacia, hacia, hacia hacia incrementos de tarifa o cosas por el estilo, tiene que ver con el rechazo de que algo así pueda acontecer de nuevo hoy. Y en ese sentido, eso da una mayor, pudiésemos llamarlo así, resiliencia frente a este tipo de cuestiones. Pero cada uno de esos elementos, y perdón, son señales de alarma, ¿no? Son señales de alarma de que algo así podría eventualmente acontecer de nuevo si todos estos elementos siguen acumulándose, si no hay transformaciones efectivas, ¿no? En términos institucionales ¿Hay, que manejen a todos esos daños, esos riesgos y ¿Hay peligros. alguna transformación que te parezca a ti, pudiésemos decir, o poner como simbólica o emblemática, que pudiese permitir hacer un check a esa lista de cuestiones? Y yo creo que más que simbólica, para mí, a mí me parece que hay una que es institucional, que es fundamental, que es la reforma del sistema político, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que esa es la que Sí, es menos pero visible. sácame esa de la ecuación, porque no puedo estar más de acuerdo con esa, digamos, pero Perfecto. me refiero que tenga que ver directamente Sí, con la lista de demandas sociales. sí. No, yo creo que las cuestiones, el problema que más afecta desde en los últimos 5 años, y antes también, desde el estallido solo bajó, es el problema de la delincuencia, Mm. ¿no? Y ese problema es el que estamos viendo en los diarios, en la radio, en la televisión, día a día, cómo se expresa tan fuertemente. Yo creo que ahí es donde hay que hacer también una intervención con toda la fuerza del Estado de Derecho. También la fuerza del Estado de Derecho no solo significa la aplicación de la violencia legítima, sino que también significa el respeto de los derechos fundamentales de cada una de las personas que están siendo como oprimidas en el fondo, no por la fuerza del Estado. Entonces, yo creo que ahí es donde esa es una forma que significa un control de uno de los daños y de uno de los riesgos que son más sentidos por la población. Yo creo que si ese tipo de cuestiones se maneja en términos de riesgos y peligro, puede producir una cierta transformación Sí. también. Y en términos de inclusión social, yo creo que el tema de la salud es un tema que está afectando concretamente, especialmente en periodos de invierno. Eso se eleva de una manera Sí, mucho claro, más. aumenta mucho la sensación de vulnerabilidad. Y déjame preguntarte respecto al tema de la seguridad. Siempre, y esto lo hemos conversado varias veces con autoridades del Ministerio del Interior, acá en la misma radio, dar vuelta la percepción de inseguridad es probablemente una de las cuestiones más difíciles. ¿De qué manera se consigue finalmente eso? Porque tú tienes hoy día, claro, las autoridades pueden darse 3 vueltas de carnero mostrando que las cifras de homicidios han bajado, que la cantidad de casos que se resuelven han aumentado, etcétera, pero la sensación de inseguridad no cede. ¿Cómo se logra revertirla? Sí, yo creo que esas sensaciones de inseguridad son de largo plazo, ¿no? Y la reversión de ese tipo de elementos toma también largo plazo, toma también un largo plazo. Pero yo creo que por ejemplo, hay zonas en Santiago, hay zonas en el norte de Chile, hay zonas en el sur de Chile, Uh-huh. ¿no? Donde sabemos que acontecen cosas, ¿no? En términos delictivos, donde sabemos que hay focos de violencia, que hay focos de narcotráfico,
que hay espacios en los cuales se organiza, ¿no?, todo este tipo de delincuencia, de crimen organizado. Y sabemos que la intervención en esos espacios, ¿no?, también es clave justamente para hacer posible, para mostrar que esa intervención del Estado es posible en esos espacios, ¿no? Sabemos dónde están, ¿no? Sin embargo, los acontecimientos siguen aconteciendo, o sea, los delitos siguen aconteciendo en esos espacios. Seguimos encontrando personas muertas, aparecidas, porque la balacera en Quilicura, por ejemplo. O sea, es una brutalidad. Totalmente, ¿no? O sea, son cosas inaceptables dentro de un Estado de Derecho. O sea, los espacios los conocemos, sabemos dónde están. Y por tanto, la intervención en esos espacios, que creo que puede ser, por una parte, efectiva en términos de control de la seguridad, pero por otra parte también simbólicamente relevante, ¿no?, para elevar las sensaciones de seguridad de la población. ¿Qué efecto tienen, Aldo? Y con esto ya empiezo a cerrar un poco la conversación, que da para mucho más, pero siempre vamos a tener oportunidad de volver a conversar. ¿Qué efecto generan declaraciones, dichos, ¿verdad? Como... No te quiero llevar a polemizar con el Partido Comunista ni mucho menos, sino que cuánto altera tan finalmente el clima, el ambiente ciudadano, el caso Villa Francia con un Partido Comunista que no condena, como lo hace el gobierno, el hallazgo de un arsenal en democracia, digamos, ¿verdad? Y apunta un poquitito en una dirección contraria. O el Premio Nacional de Arquitectura diciendo que las tomas son legítimas. Cuando tú tienes al gobierno que más bien lo que quisiera es mostrar que en el balance de 6 meses de la ley de usurpaciones se redujo la comisión de esos delitos en un 50%. O sea, hubo un cambio que efectivamente está dando fruto. ¿Cuánto juegan en contra? ¿Cuánto reman en contra finalmente esas declaraciones que vienen mucho más del ideologismo y que pueden ir un poquitito en una dirección contraria a la que el gobierno está intentando? Sí, bueno, tú lo has formulado como muy bien. O sea, ese tipo de declaraciones son justamente un ejemplo, como los del Partido Comunista, son justamente un ejemplo de cómo el dogma se transforma en praxis política sin mediación reflexiva. ¿No? O sea, esa es política dogmática, ¿no? No es política moderna, es política que también en algún sentido se puede llamar una política identitaria. Y lo que ha acontecido con el Partido Comunista al interior del gobierno es bien interesante, porque al inicio del gobierno el Partido Comunista de alguna manera dominaba harto dentro del frame en general político, y la socialdemocracia o el socialismo democrático lo hacía menos, ¿no? Y a lo largo de estos 2-3 años de gobierno, el Partido Comunista ha comenzado a ser desplazado, ¿no? Y ha ocupado más espacio la socialdemocracia al interior del gobierno, ¿no? Y eso se debe justamente a que pierden, o sea, el Partido Comunista se hace más radical, una figura más radical al interior de la coalición de gobierno, pero eso también tiene como contraparte, o debería tener como contraparte, que las expresiones políticas más moderadas, más reflexivas, más pragmáticas, ¿no?, del socialismo tengan más presencia al interior del gobierno. Pero eso es una tensión política interna del gobierno, que además se refleja, ¿no?, en la forma en que estamos entendiendo la política en general, ¿no? Esta transformación del dogma en praxis política sin mediación reflexiva, sin pensar, sin transformar los ideales, ¿no?, en algo que efectivamente tenga sentido en la práctica cotidiana, ¿no?, de las instituciones sociales en Chile. Y eso afecta, por supuesto, de otro de los elementos que afecta la actitud que ha tenido el Partido Comunista, especialmente con la cuestión de Villa Francia, el sentido de una democracia moderna, liberal, como la que esperamos tener. Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por la conversación. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias a ti. Chao, chao.